Que nosotros adoremos y honremos el santo nombre del Señor. Nosotros que todavía tenemos oportunidad de respirar, podemos alabar el nombre del Señor, queridos hermanos. Puestos sobre nuestros pies, queridos hermanos, vamos a buscar en la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 10 en adelante. Cuando todos lo tengan, me contestan con un amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 en adelante. Gloria al Señor. Primera carta a los Corintios 2, 10. Si leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, su letra dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a estar hablando un poco sobre un pensamiento, sobre un tema, discernimiento espiritual. Abriendo nuestros ojos espirituales, prácticamente, queridos hermanos. Sabemos, queridos hermanos, que el libro de Isaías, ¿verdad? En el capítulo 55, verso 8 y 9 dice, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mientras yo indagaba, queridos hermanos, en esto, ¿verdad? Yo iba armando un tema, ¿verdad? Desde el día sábado, bendito Dios. Yo estaba pensando en este tema, y lo estaba estudiando, y lo estaba queriendo estudiar, y el pastor está acá, él no me deja mentir. El día domingo yo le mostré nada más lo que yo tenía escrito y le digo, hoy recibí la confirmación de que este es el tema que tengo que hablar. Gloria a Dios. ¿Por qué mencionaba al principio, queridos hermanos, con lo que había pasado con mi familia? Porque en el ámbito sentimental, queridos hermanos, cuando yo miraba estas fotografías y yo leía la palabra del Señor en el libro de Santiago, venía a mi mente como una confusión, como para querer, ¿verdad?, hablar de otra cosa que no fuera de este tema. Gloria a Dios. Y yo me arrodillé, queridos hermanos, y le decía al Señor, ¿cuál es el tema entonces que quieres que yo hable a tu pueblo? Porque estamos claros, queridos hermanos, que aquí no nos podemos venir a parar y hablar lo que nosotros queramos, sino que vamos a hablar lo que el Espíritu le revele a uno. Y queridos hermanos, y empecé a querer leer en el libro de Santiago y a querer empezar a sacar ese tema, pero mi mente se cerraba. Mi mente se cerraba y ahí me tiré de rodillas nuevamente y le dije al Señor, perdóname. Porque si tú ya habías hablado a mi vida que yo hablara un tema, si tú ya me lo habías confirmado, yo no tengo que buscar otras confirmaciones más que solo la tuya. El libro de Amós, queridos hermanos, la palabra del Señor dice, Amós 3:7, ¿verdad? Porque no hará nada Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Bendito Dios. Aleluya. Queridos hermanos, indagando en este tema, miramos, ¿verdad?, de que
Y vemos, ¿verdad?, de que en el cielo hay muchos secretos que para el ojo del ser humano son imposibles saberlos, verlos, bendito Dios. Y sabe, queridos hermanos, de que yo miraba el libro de Daniel, y miraba el libro de Daniel, y miraba que Daniel, ¿verdad?, sabía ciertos códigos, cómo entrar a la presencia del Señor. El libro de Daniel capítulo 10, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, una guerra espiritual que Daniel había provocado con una oración, bendito Dios. Dice, ¿verdad?, el libro de Daniel en el capítulo 10, se le presentó el ángel, ¿verdad? No dicen que ángel, pero por las descripciones muchos dicen que es el ángel Gabriel. Que se le presentó un ángel y le dijo en el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Miraba en este tema, queridos hermanos, iba viendo yo cuáles eran los códigos como para llegar a entender el ámbito espiritual, a empezar a discernir el ámbito espiritual. Vemos, queridos hermanos, solo en esto que acabo de leer, ¿verdad?, que lo primero que Daniel fue entender, ¿verdad?, a disponer su corazón al Señor, a abrir su corazón al Señor para que Él entrara en él y empezara a dejar guiarse por el Señor. Porque, queridos hermanos, porque podemos, ¿verdad?, brincar, patalear todo lo que queramos hacer aquí, pero si nuestro corazón no lo disponemos a escuchar la voz del Señor, no vamos para ningún lado. Y lo segundo que yo miraba, queridos hermanos, era la humillación que Daniel tuvo delante del Señor. Daniel, en todo el libro de Daniel no miramos a un Daniel altivo, no miramos a un Daniel que se vanagloriara él solo, sino que era un hombre íntegro ante el Señor. Dice que oraba 3 veces al día. Un hombre que había propuesto no contaminarse con las cosas del rey. No había propuesto contaminarse con todo el mundo. Era un hombre que se guardaba para el Señor. Un hombre que me imagino que él entraba en su habitación y se humillaba delante del Señor, buscando la presencia del Señor. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque, como lo dije, ¿verdad?, sin estas dos cosas no podemos alcanzar a entender lo que se mueve espiritualmente. Porque físicamente, queridos hermanos, nosotros tenemos 5 sentidos: la vista, el oír, la boca, el respirar, ¿verdad?, la nariz y nuestro tacto, ¿verdad? Bendito Dios. Pero si vemos, hay un 6º sentido que es la conciencia de nosotros, lo que decide qué podemos hacer y qué no hacemos. Lo que nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo activamos, queridos hermanos, la conciencia? Todo ese sentido se activa con los otros 5 sentidos principales. Y en el ámbito espiritual es similarmente lo mismo. Para poder activar el discernimiento tenemos que someternos a otras cosas antes para poder que el Señor nos conceda poder discernir lo que se mueve espiritualmente en la vida del ser humano. Lo tercero que yo miraba, queridos hermanos, en Daniel eran las palabras que él usaba delante del Señor. Como lo dije anteriormente, él daba la honra y la gloria al Señor en todo momento. Y las palabras que él decía, ¿verdad?, habían desatado una guerra espiritual en ese momento. Dice que 21 días él esperó y no escuchó ninguna respuesta de parte del Señor. Pero en esos 21 días él no dijo, el Señor a mí no me escucha, sino que yo me imagino que él continuó con su clamor en todo momento. Y el ángel le decía, a causa de tus palabras yo estoy acá. Y eso, queridos hermanos, vemos una gran enseñanza, porque ahí el ángel no le dice, ¿verdad?, fueron escuchadas tus palabras en este momento, por eso he venido. Le dijo, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón al Señor, tus palabras fueron escuchadas en el cielo. Si usted no dispone su corazón, si usted no se humilla delante del Señor, usted puede hablar lo que usted quiera, pero su oración no va a pasar de aquí del techo. Usted puede brincar y caminar y hablar en lenguas y puede hablar muy bonito,
puede cantar muy bonito, puede vestirse muy bonito, pero si usted no se humilla delante del Señor, si usted no dispone su corazón, usted no va para ningún lado. Si nosotros no nos disponemos a obedecer la palabra del Señor que aquí está escrita, nosotros podemos hacer todo lo que sea posible a la vista del ojo humano, pero nuestra oración no es escuchada en el cielo. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, de que en este momento yo quiero que nos centremos, ¿verdad?, en lo que había dicho, en el poder discernir. Yo buscaba, ¿verdad?, en el diccionario que era la palabra discernir, discernimiento espiritual. Por gracia de Dios, ¿verdad?, Dios bendiga a mi hermano Mario, él me concedió una Biblia que se llama Palabra Clave, con la cual, ¿verdad?, yo pude buscar esta palabra y decía comprender o entender. Queridos hermanos, yo decía comprender o entender. Comprender la voluntad de Dios en la vida del ser humano y entender el propósito que Él tenga con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, y verá que vemos, ¿verdad?, de que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que allá en el huerto del Edén el Señor, ¿verdad?, creó al varón. Pero cuando lo vio solo, ¿verdad?, le creó una compañera. Y cuando el Señor, ¿verdad?, habló a Adán le dijo que podía comer todo lo que había, pero le mencionó un árbol del cual él no podía comer. Y le mencionó y le dijo que ciertamente si él comía de eso, le iba a morir. Y cuando el Señor le creó a Eva, ¿verdad?, Adán dijo a Eva lo que el Señor había dicho sobre el árbol. Hay una gran diferencia, queridos hermanos, entre la revelación y el conocimiento. Adán no pudo haber sido engañado por el diablo porque él tenía revelación del Señor sobre ese árbol. Mas Eva solo tenía el conocimiento. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque si nosotros solo tenemos conocimiento de lo que hemos escuchado de esta palabra, nosotros vamos a ser engañados. Pero si tenemos revelación, porque guardamos nuestro tiempo para escudriñarla, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser engañados espiritualmente. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque fue fácil, ¿verdad?, para Satanás llegar a Eva y decirle, ¿verdad?, de que ella iba a ser, si ella lo comía, iba a ser como Dios, ¿verdad? Pero él no hubiera podido llegar con esas mentiras delante de Adán. Adán pecó porque simplemente Satanás llegó hacia Adán, ¿verdad?, por lo sentimental. Cuando tú eres, ¿verdad?, escudriñas tu palabra, Satanás sabe que de frente no te puede llegar. Sabe que de frente no puede llegarte porque tú sabes la palabra del Señor. Y es que no hay otra palabra más profética que lo que está escrito acá. Todo lo que quieran agregar a la palabra del Señor es mentira. Porque la palabra del Señor ya fue hablada. No quiere decir, queridos hermanos, de que el Señor no siga tratando con el ser humano. No quiero decir tampoco, ¿verdad?, de que cualquiera que diga, ¿verdad?, unas palabras del Señor sean mentiras, no. El Señor, ¿verdad?, habló al ser humano y lo sigue hablando hoy en día. Muchas veces por su palabra, muchas veces usa un paso por el cual poder llegarte a tu vida. Entonces, queridos hermanos, Satanás en ese momento, ¿verdad?, hizo con Eva lo que no podía hacer con Adán. Y en la misma ocasión, queridos hermanos, la palabra del Señor, ¿verdad?, ahí en el libro de Mateo capítulo 16 menciona, ¿verdad?, que Satanás pudo usar las cuerdas vocales de uno de los apóstoles del Señor Jesús. Menciona la Biblia, queridos hermanos, en el libro de Mateo, ¿verdad?, de que Pedro, ¿verdad?, después de que el Señor, ¿verdad?, él decía que él iba a morir, ¿verdad?, hablaba sobre el sacrificio que iba a hacer. Él dice que llamó al Señor a solas y le dijo: ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Queridos hermanos, al nosotros, ¿verdad?, venir delante del Señor, muchas veces hablamos muchas cosas, pero en un momento
escuchamos lo que el Señor quiere decirnos. Traemos una lista entera de lo que queremos decirle al Señor y clamamos, gritamos, pero no escuchamos lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Y si cualquiera se levanta y te dice una palabra, decís: este es mentiroso. Si cualquiera se levanta y dices: este es mentiroso, yo no creo en este, yo no creo en esto, ¿por qué no mejor abres tu oído espiritualmente para saber si es la palabra del Señor? Dice, queridos hermanos, de que Elías, ¿verdad? Él no escuchó al Señor en el alboroto. Él no escuchó al Señor, ¿verdad? Cuando había ruido, cuando había un viento fuerte. Él aprendió a escuchar la voz del Señor en el silencio. En el silencio él aprendió a escuchar la voz del Señor, porque dice que era un viento, ¿verdad?, apacible el que venía. Mas sin embargo, queridos hermanos, el Señor dice que cuando Pedro le habló y le dijo esto, el Señor detectó y supo de que no eran palabras de Pedro. Y las palabras del Señor fueron: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo me imagino, queridos hermanos, de que Pedro en ese momento él se sintió mal. Yo me imagino que en ese entonces Pedro lloró, porque era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre, ¿verdad?, que en un momento él le dijo, ¿verdad?, que si era posible él daba su vida por él. Queridos hermanos, pero fue engañado. Y es que nadie en esta vida, queridos hermanos, se puede salvar de ser engañado. Muchas veces cometiéndose errores y verdad, y equivocándonos, vamos a alcanzar a discernir la palabra del Señor. Cuando nosotros nos metemos, queridos hermanos, en este ámbito, ¿verdad?, el ámbito espiritual, en el ámbito, ¿verdad?, desde el momento en el que entregamos nuestra vida al Señor y empezamos, ¿verdad?, a servir al Señor. Bueno, digo, cuando nos empezamos a meter en el ámbito espiritual, porque usted puede ser convertido 10, 20 años, pero si usted no se somete al Señor, usted no va a aprender nada. Usted va a estar en su silla sentado todo el tiempo, porque el Señor en ningún momento, ¿verdad?, Él va a derramar de su espíritu en usted. Usted puede tener 10, 15, 20 años, pero si usted no usa esto, usted no está haciendo nada sentado ahí. Queridos hermanos, y verdad que en ese momento, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, solo lo escuchaba y lo reprendió a Pedro. En otro momento dicen que llegó a una casa el Señor, ¿verdad?, y alguien derramó un aroma, ¿verdad?, un perfume costoso en sus pies. Y dice, ¿verdad?, que rápidamente Judas se levantó y dijo, ¿verdad?, que por qué hacían eso, que era mejor dárselo a los pobres. Con una palabra que Judas dijo, ¿verdad?, el Señor entendió que ahí había un corazón, ¿verdad?, un corazón que no estaba íntegro ante Él, un corazón avaro, un corazón que buscaba el beneficio propio nada más, benditos, un corazón que buscaba ser visto nada más. Muchas veces, queridos hermanos, pedimos y la palabra dice el Señor que pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal, queridos hermanos? Porque muchas veces podemos decir, ¿verdad?, yo quiero tener la unción que tenía tal vez Gigi Ávila. Pero ¿por qué no lo obtenemos, queridos hermanos? Porque no lo pedimos, queridos hermanos, porque en realidad anhelemos, ¿verdad?, hacer el bien, porque en realidad no anhelamos, ¿verdad?, hablar de la palabra del Señor en ese momento, sino que buscamos la fama que estos varones tenían. Buscamos ser vistos, queridos hermanos. Queridos hermanos, y verdad que en ese momento, ¿verdad?, el Señor en ningún momento, ¿verdad?, él fue engañado, sino que incluso, ¿verdad?, cuando Él dice que estuvo 40 días llevado por el Espíritu, ¿verdad?, al desierto, con la misma palabra, ¿verdad?, Satanás intentó engañar al Señor Jesucristo. Y es que van a haber muchos, queridos hermanos, de que con la misma palabra van a intentar engañarnos.
Y si somos, verdad, de los que solo tenemos, verdad, el conocimiento, mas no tenemos la revelación, vamos a ser engañados. Porque vamos a hablar nada más de lo que hemos escuchado estando sentados en esa silla, lo que el predicador va a venir y va a predicar en este lugar, mas no de lo que hemos leído de la palabra del Señor. Queridos hermanos, mi hermano Mario la vez pasada, verdad, tocaba un tema muy bonito, y era, verdad, sobre la leche espiritual. A mí tal vez, queridos hermanos, mi esposa no me puede ver en la casa, tal vez leyendo mucho, o rara vez me vaya a ver, pero yo sé en qué momento, verdad, tal vez en mi carro pueda leer un poco, en el momento donde yo sepa que nadie me está mirando, más que el Señor está viendo nada más lo que yo estoy haciendo. Queridos hermanos, pero vemos, verdad, de que hablando sobre la oración, sobre la leche espiritual, verdad, que en la vida del ser humano hay cosas, verdad, hay 4 puntos muy importantes en el cristianismo. Y es verdad, la oración, el ayuno, la lectura y la vigilia, bendito Dios. Dicen que esa es la dieta del ser humano para entrar en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual. Para empezar, verdad, a agradar al Señor. Para poder, queridos hermanos, empezar a discernir lo que se mueve entre el ser humano. Porque yo puedo venir y te puedo hablar bien bonito, pero si mi vida no está íntegra al Señor, yo puedo engañarte. Pero el que no engaño es al Señor. Dice que Él discierne hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él discierne cualquier emoción de nuestro corazón. Entonces, queridos hermanos, no es necesario, queridos hermanos, de que venga uno de los llamados profetas, lo digo así, queridos hermanos, porque la palabra del Señor dice que profetas no hay. Cualquiera que se hace llamar profeta, se hace llamar apóstol, yo por la palabra creo que no hay. El tiempo de ellos estuvo en el Antiguo Testamento, cuando todos profetizaban la venida del Mesías, cuando todos anhelaban ver al Maestro venir. Ese fue el tiempo de ellos. No esperemos, queridos hermanos, que venga uno de estos, ¿verdad?, de los que se hacen llamar, ¿verdad?, profetas, de los que hablan muy bonito, ¿verdad?, a decirnos muchas cosas, ¿verdad?, y muchas veces decimos nosotros, no, pero es que me dijo algo que en realidad estoy viviendo, o me dijo algo que yo he pasado. ¡Gloria a Dios! En una ocasión el libro de Hechos, ¿verdad?, menciona sobre una mujer que dice que iba delante de Pablo y diciendo: estos son los hijos de Dios, estos en realidad son hijos de Dios. Y Pablo dice que se paró y le reprendió el espíritu de adivinación. Porque es fácil, queridos hermanos, venir y hablar de lo que hemos visto. Es fácil venir y hablar de lo que nos han contado. Es fácil alegrar el corazón del ser humano con profecías falsas, con cosas inventadas, con cosas, ¿verdad?, de que lo hemos visto y venimos y hablamos y decimos una palabra tan fuerte y tan grave en la boca del ser humano que dicen: así dice Jehová. El libro de Ezequiel, queridos hermanos, dice de que hay de aquel que dice: así dice el Señor, cuando Él no ha dicho nada. Queridos hermanos, yo no sé en realidad por qué este tema yo lo estoy tocando. Y realmente, queridos hermanos, no es quien uno para tocar este tema, porque este tema, verdad, muchas veces es bien delicado. Es un tema que usted va a una iglesia y usted rara vez que lo vaya a escuchar, porque a todos les gusta, verdad, de que les hablen de abundancia, de bienes, pero a nadie le gusta, verdad, que le hablen, verdad, de calamidad, que le hablen de guerra, o que lo exhorten, queridos hermanos. Yo en mi caso, queridos hermanos, yo lo puedo decir así abiertamente: cuando yo empecé en el Evangelio, para mí era muy bonito que se acercara alguien y me hablara y me dijera prosperidad. Yo me iba contento para la casa.
Pero cuando empecé a escudriñar la palabra me di cuenta, ¿verdad?, de que los profetas que en realidad hablaron de parte del Señor nunca le hablaron de paz, de amor al pueblo. No quiere decir, queridos hermanos, de que el Señor no nos ame, que el Señor no nos quiera hablar, no nos quiera bendecir. El propósito del Señor desde que vino a la tierra siempre fue ese: bendecir al hombre. Nunca fue traer castigo o maldición al hombre, sino que bendecir al hombre fue el propósito de Él siempre. Él sabía que venía a la tierra y era bendecir al hombre siempre. Traerle vida y vida en abundancia. Y gracias a ese sacrificio nosotros estamos en este lugar. Gracias a que la sangre de Él fue derramada, nosotros alcanzamos la salvación que estamos buscando, la cuidemos no perderla. Queridos hermanos, ¿verdad? En el libro de Jeremías, capítulo 28, menciona una historia muy fuerte sobre el profeta Jeremías y el profeta Ananías. El Señor le había hablado, ¿verdad?, a Jeremías, dando todo el poder, ¿verdad?, al rey Nabucodonosor. Lo había hablado, perdón, al profeta Daniel. Al profeta Daniel se lo había revelado, ¿verdad?, cuando Daniel le decía al rey Nabucodonosor, que era rey de reyes, porque Dios, el Dios verdadero, le había dado todo en sus manos. El Señor había visto gracia en ese rey. Y verdad que el Señor le había hablado a Jeremías sobre un yugo que iba a llevar, ¿verdad?, todo el mundo, todas las tribus. Y dice, ¿verdad?, de que se levantó el profeta Ananías. Y si vemos, queridos hermanos, el profeta Ananías no habló nada mal. No habló nada en contra, como que dañar al pueblo, sino que al momento de que el profeta Ananías habló, ¿verdad?, él alegró al pueblo. Yo me imagino que ese pueblo hizo fiesta y todo cuando el profeta Ananías dijo de que el rey Nabucodonosor iba a devolver todos los utensilios de la casa de Israel y que él quitaba el yugo del rey de Babilonia. Mas lo que pasa, queridos hermanos, de que él dijo unas palabras muy fuertes. Y dijo, así dice el Señor, yo rompo el yugo del rey Nabucodonosor. En ese momento, queridos hermanos, vemos que el profeta Jeremías no le replicó ni le dijo mentiroso ni nada, sino que le dijo, así haga Jehová, y confirme Él todas tus palabras con las cuales tú has hablado a este pueblo. Pero, queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, que le dijo en el capítulo 8, en el versículo 8, le dijo, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetice paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿verdad?, de que el rey Jeremías se fue para su casa. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo me imagino que el profeta Jeremías no fue a dormir a su casa, sino que él fue a humillarse delante del Señor, a hacer la pregunta por qué el Señor había dado una palabra por su boca y por boca de otro había dado otra palabra. Pero vemos, queridos hermanos, de que, ¿verdad?, entonces el Señor, ¿verdad?, vino al profeta Jeremías, dice, ¿verdad?, y le dijo, así dirás a Ananías ahora, Jehová no te ha enviado. Y le dijo, ¿verdad?, yugos de madera quebraste, mas ahora yo pongo yugos de hierro. Queridos hermanos, si vemos el desenlace tan poderoso de esta historia, ¿verdad?, en el ¿verdad?, capítulo 15, que le dice ahora a Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Por qué toco este tema, queridos hermanos, este punto, ¿verdad?, de la palabra del Señor? Porque es muy fácil que seamos engañados cuando no hemos tenido, ¿verdad?, la revelación de la palabra del Señor. Cuando solo tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Muchas veces, queridos hermanos, nos equivocamos tanto, pero en el caminar del Evangelio
para poder agudizar, ¿verdad?, el sentido, ¿verdad?, y poder discernir lo espiritual, muchas veces tenemos que equivocarnos, muchas veces. El que me diga que no se ha equivocado es un mentiroso. Yo me he equivocado. Yo creo que todos acá nos hemos equivocado en el ámbito espiritual. Muchas veces, tal vez hemos hablado palabras y creemos, ¿verdad?, que vienen del Señor y vienen simplemente de nuestro propio corazón. Aleluya, gloria a Dios. Jeremías aquí en el capítulo 23 dice, ¿verdad?, hay de aquel que dice soñé y no ha soñado nada. Gloria a Dios. Aleluya. Hay de aquel que dice así, dice Jehová, cuando yo no he hablado del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, y verdad que el profeta Jeremías le dice, has hecho confiar en mentir a este pueblo. Por tanto así ha dicho Jehová, yo te quito de la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Estamos en el tiempo de la gracia, queridos hermanos, no quiere decir que si usted se equivoca, usted va a morir en el momento. Por gracia y misericordia del Señor no estamos en este tiempo, Gloria a Dios. porque los panteones estuvieran llenos. Gloria a Dios. Y lo puedo decir abiertamente, incluso mi persona estuviera llena. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué, queridos hermanos, toco esto? Porque vemos de que todo lo que no provenga del Señor es rebelión contra el Señor. Gloria a Dios. Así podamos hacer confiar a este pueblo y a todos los pueblos, ¿verdad?, en riquezas, en que el Señor ha hablado y que el Señor dice esto, el Señor dice el otro. Pero si el Señor en realidad no lo ha hablado, es contra del Señor. No podemos pretender de que el Señor venga y confirme nuestras palabras que de nuestro propio corazón hemos hablado. Porque dice, ¿verdad?, que de la palabra, de la boca del hombre no podemos encontrar más que desaliento, tristeza, envidia, muertes. Mas de la boca del Señor, ¿verdad?, encontramos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Los discípulos, queridos hermanos, todo momento, ¿verdad?, miraban al Señor como con una espada, ¿verdad?, en su boca. No digo que una espada, ¿verdad?, sea físicamente, sino que era la palabra del Señor. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que es como espada de doble filo. Amén. Queridos hermanos, porque es una espada de doble filo, porque con las mismas palabras que dimos, con esas mismas podemos ser heridos nosotros. Con las mismas palabras, ¿verdad?, de que hacemos, ¿verdad?, caer al hermano, ¿verdad?, que muchas veces está usando el Señor y lo hacemos de menos, con esas mismas palabras vamos a ser heridos nosotros también. Con la misma vara que midas, dice, con esa misma serás medido. Amén. Aleluya. Y si muchas veces, queridos hermanos, sembramos eso mismo vamos a cegar. Gloria a Dios. Si cegamos corrupción para nuestra vida, vamos a cegar. Aleluya. Mas si hablamos la palabra del Señor, ella nos va a vivificar. Amén. Ella nos va a exaltar en aquel día y no vamos a buscar la exaltación aquí en la tierra. Gloria a Dios. No podemos venir, queridos hermanos, y hacer aquí, ¿verdad?, de que todo está bien. Y tal vez, queridos hermanos, en lo oculto tenemos algo escondidito. Gloria a Dios. Yo puedo venir acá y puedo engañar al pueblo entero. Yo puedo venir y pararme acá y creerme el más santo, pero solo el Señor sabe cómo vivo mi vida yo Gloria a afuera. Dios. Aleluya. Y muchas veces, queridos hermanos, basta una palabra para que el diablo, ¿verdad?, se dé a conocer en la vida de la persona. Gloria a Dios. Simplemente, queridos hermanos, que muchas veces no prestamos atención o no hemos aprendido a discernir lo espiritual para poder saber cuando eso pasa. Amén. Sabe que al diablo de la forma más fácil de conocerla es por la palabra. Aleluya, gloria a Dios. El diablo tal vez sabe escuchar, pero no sabe guardar silencio. Siempre por una actitud o una palabra usted va a conocer si esa palabra viene del Señor o viene en contra del Señor. Sí, amén. Podemos decir, no, pero si me ha hablado bonito, me ha dicho bonito y me ha dicho de parte del Señor esto y esto y esto, y tal vez no sea malo. Tal vez no sea malo para uno. Pero lo que no viene del Señor
así lo creamos en bendiciones como maldición para nosotros. Gloria a Dios. Porque estamos confiando en las palabras del hombre y no estamos confiando en las palabras que el Señor están aquí escritas. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Queridos hermanos, ¿verdad de que cuando hemos aprendido, queridos hermanos, a escuchar la palabra del Espíritu Santo en el ámbito espiritual, ¿verdad? Vamos a empezar a escuchar lo que pueden ser dos voces internas. La voz del Espíritu Santo y la voz de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Y muchas veces es fácil confundirnos. Muchas veces es fácil decir esto, me lo reveló el Espíritu Santo, pero nosotros dice que nos movemos por emociones. Gloria a Dios. La forma más fácil, ¿verdad?, de llegar al ser humano es por las emociones. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Yo puedo saber mucho de la palabra, o ustedes pueden saber mucho de la palabra, y el diablo no va a ir de frente con ustedes, pero va a llegar por sus emociones, Gloria a Cristo. por sus hijos, por su esposa. Gloria a Dios. De esa forma dice que Satanás hizo pecar a Adán, Aleluya. por sus emociones. Gloria a Dios. Queridos hermanos, porque verdad que vemos, verdad, de que el Espíritu Santo lo vamos a empezar a entender su palabra, verdad, cuando toda palabra que llegue a nosotros sea avalada por eso. Amén, así es. Gloria a Dios. Si la palabra no es, si lo que llega a nuestra cabeza no está avalada con esto, Bendito Rey. no viene de arriba. Aleluya. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Juan 16, verdad, capítulo 13 al 15, verdad, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Palabra del Señor Jesús. Todo lo que llegue del Espíritu Santo va a tener que ser avalado por la santa palabra del Señor. Lo que no esté avalado por la palabra del Señor muchas veces son palabras vacías. Aleluya a Cristo. Palabras vacías que uno mismo ha hablado. Gloria al Señor. Y digo uno mismo porque muchas veces uno habla de más que los hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he hablado y después me he preguntado si en realidad venía del Señor. Santo, gloria a Cristo. Y no es fácil, queridos hermanos, uno pararse en este lugar y reconocerlo. Pero de esa forma, sabiendo que nos hemos equivocado, es que vamos a alcanzar a poder discernir lo que es lo espiritual. Escudriñando la palabra del Señor, vamos a alcanzar a lo que es espiritual, el ámbito espiritual. Entonces, queridos hermanos, para ir concluyendo, sabemos que es un culto de oración, Gloria a Dios. donde necesitamos orar, clamarle al Señor. Amén, así es. ¿Cómo nosotros empezamos a discernirlo espiritualmente? Aprendiendo a guardar silencio. Aprendiendo a escuchar primero al Señor antes de pedirle un montón de cosas, antes de hacerlo. No es necesario, queridos hermanos, siempre lo he dicho, no es necesario que usted se ponga 3, 4, 5 horas a orar y va a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dice la palabra del Señor que ciertamente el Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Dice, verdad, de que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Amén, así es. Gloria a Dios. Pero queridos hermanos, muchas veces nos queremos, ¿verdad?, brincar eso. Gloria a Cristo. Sabemos que dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Muchas veces, queridos hermanos, pretendemos hablar y hablar y hablar y hablar y no escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo empezamos a discernirlo? Como lo dije, humillándonos al Señor, disponiendo nuestro corazón al Señor. Gloria al Señor. Y escuchando, discerniendo la palabra del Señor. Dice, verdad, la palabra del Señor, verdad, lo que habíamos leído al principio, que el espiritual todo lo juzga. No es malo, queridos hermanos, juzgar, pero con sano juicio. Gloria a Dios.
Porque si vamos a juzgar en la carne, queridos hermanos, solo palabras vacías vamos a sacar de nuestra boca. Gloria a Dios. Gloria. Queridos hermanos, Gloria a Dios. dice verdad en el libro de Reyes, verdad, capítulo 2 y verso 17, verdad, que Eliseo oró para que los ojos de su criado, verdad, Giesí, fueran abiertos. Porque él, queridos hermanos, Giesí no podía ver la visión tan grande que miraba Eliseo. Porque tal vez él no tenía la integridad que Eliseo tenía delante del Señor, la humillación que él tenía. Aleluya. Dice la palabra del Señor, verdad, de que cuando el criado, verdad, de Eliseo se levantó y miró, verdad, la ciudad situada, se asustó y dio un grito y dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Gloria a Dios. Pero yo no veo en la palabra del Señor a un Eliseo atemorizado. Sí, amén. Esa es la confianza, queridos hermanos, Gloria a Dios. de que si permanecemos firmes en el Señor, verdad, no hay nada que nos pueda atemorizar. No hay nada que pueda levantarse en contra de nosotros, porque más poderoso es el que está con nosotros. Porque dice que Eliseo se lo dijo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Y dice, verdad, que Eliseo oró y los ojos de aquel criado fueron abiertos. Qué visión tan grande, verdad, la que había visto. Amén. Gloria a Dios. De esa forma, queridos hermanos, nuestros ojos se abren, Amén. pidiéndolo al mismo que los creó. Gloria a Dios. De otra forma no tenemos para poder abrir nuestros ojos espirituales. Gloria a Jesús. Queridos hermanos, vamos a llegar hasta acá. Espero, verdad, ninguno se sienta mal. La palabra del Señor muchas veces, verdad, los discípulos le decían al Señor: que dura es tu palabra. Pero verdad que el Señor les dijo, verdad, si quieren irse ustedes, váyanse también. Gloria a Jesús. La palabra del Señor, queridos hermanos, tiene que hacer efecto en uno primero. Dice: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Y la palabra tuvo que hacer efecto en mi persona primero para poder yo hablarla a ustedes. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, sigámonos gozando. La paz del Señor sea con nosotros.